Derechos humanos de las mujeres, legislación en pro de las mujeres salvadoreñas, comisiones legislativas que contribuyen al desarrollo de las mujeres en un espacio libre de violencia. Esto y más en su programa GPM en el Dial, ahora con ustedes. Estamos ya en el espacio GPM en el Dial que todos los lunes tenemos precisamente a esta hora. Hoy nos acompaña nuestra invitada, la licenciada Carolina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Arena y también parte del Grupo Parlamentario de Mujeres, a quien le decimos bienvenida a este espacio GPM en el Dial. Gracias, muy buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer para mí poder compartir esta mañana algunas impresiones de los temas tan importantes que dentro de las diferentes comisiones tratamos en favor de la niñez, de la familia y de la mujer, sobre todo, que dentro del Grupo Parlamentario de Mujeres pues se trata de destacar y de potenciar ese fortalecimiento a la mujer como parte fundamental de la familia y de la sociedad salvadoreña. Decir también, diputada, que este espacio se retransmite a las 4 de la tarde de este día, así que para quienes nos sintonizan en la mañana y por la tarde, pues gracias por estar con nosotros. Y como ya lo dijo la diputada, bueno, ella se desempeña en las comisiones de Relaciones Exteriores también, como también en la Comisión de Educación y Cultura. Bien, hoy vamos a enfocarnos, diputada, en la primera temática de hoy es la niñez y educación, para en una segunda parte también hablar de niñez y migración, o migración y niñez. En nuestro país, cuéntenos desde su perspectiva el abordaje que se está haciendo en el tema de educación, sobre todo dedicado a la niñez, desde su perspectiva. Bueno, nosotros dentro de la Comisión de Educación hemos estado trabajando en algunas reformas que requiere la legislación para poder coadyuvar a que se cumplan los fines de la educación a nivel nacional. Lógicamente esto implica que debe de haber también una efectiva aplicación de las normativas, de las leyes y de las diferentes acciones educativas desde el ente ejecutivo, en este caso el Ministerio de Educación. La preocupación dentro del Grupo Parlamentario de Arena está alrededor de los índices educativos que hemos visto que hemos disminuido en gran medida en los últimos años, y esto nos lleva a revisar y a buscar algunas medidas para que se pueda resolver esa situación que actualmente se vive. En educación prácticamente se ha visto que ha habido cierta preocupación por parte de las autoridades en relación a que se puedan prestar ciertos servicios sociales a los estudiantes, que son muy buenos y muy necesarios, en el sentido de que si un niño tiene o no tiene las condiciones propicias para asistir a la escuela, pues esto podría afectar el hecho de que él asista, que prácticamente tenga esa permanencia en el centro educativo. Sin embargo, nosotros consideramos que aparte de este tema que es más bien orientado a la gestión educativa, deberíamos de tener medidas que apunten a mejorar la calidad de la educación. Y en este sentido, el año pasado trabajamos en la ley, en una reforma prácticamente, o en una nueva ley también relacionada con ciencia y tecnología. Creemos que el tema de la calidad lógicamente pasa por varias acciones claves que van desde la formación docente. El docente, si queremos hablar de calidad educativa, es la pieza clave, porque no se trata únicamente de que el docente transmita conocimientos, sino de que ese docente esté muy bien capacitado y que tenga dentro de su bagaje de conocimientos aquellos conocimientos que son los necesarios para que los estudiantes adquieran las competencias adecuadas para su futuro desarrollo. Y en este sentido consideramos que la formación docente debería de ser clave, y es uno de los temas que queremos abordar como reforma educativa.
Otro tema importante para el docente es que cuente con los recursos y las herramientas necesarias para poder brindar el servicio educativo. Dentro de eso vemos que lamentablemente las condiciones en que muchos centros educativos desarrollan su labor educativa no es la más propicia. Vemos centros educativos bastante deteriorados. Hemos visto que durante más de 5 años los centros educativos no recibieron textos escolares, no tampoco recibieron los recursos. Bueno, recientemente hemos estado en una crisis bastante importante por el hecho de que desde enero los centros educativos no recibían el bono para funcionamiento. Es decir, no han tenido la capacidad de comprar papel, de comprar bolígrafos, ¿No hay comprar recursos destinados? No se han transferido. Los recursos están dentro del presupuesto escolar, pero no han sido transferidos por parte del ministerio. Tuve la buena noticia durante vacaciones de agosto de que se les habían depositado en el último día los recursos del primer bono, que debería de ser el de enero. Se le depositaron en ese último día, y que ahora al regresar de vacaciones los centros educativos en su mayoría iban a tener recursos. Yo espero que eso realmente haya sido así por el bien de nuestros niños y niñas, porque cada vez vemos más deserciones en las escuelas que tienen dos temas por los cuales los niños están abandonando la escuela. El primero, que se refiere a que la escuela no está siendo capaz de enamorar al niño, de mantenerlo, de ilusionarlo para que se mantenga en el centro educativo y pueda continuar aprendiendo. Y segundo, el tema de la violencia, que es grave y que tampoco hemos podido atenderlo como debería de ser dentro de los centros educativos. De eso logramos, o mejor dicho, hemos podido ver cómo más de 380,000 niños ya no están en la escuela desde el 2009 al 2012, que fue hasta donde el Ministerio de Educación dio estadísticas. A partir del año 2012-2013, el Ministerio de Educación ya no publica las estadísticas de asistencia escolar, de matrícula, ni matrícula inicial ni matrícula final, de manera que no se puede conocer ahora cuántos más niños han abandonado. Y me atrevo a decir han abandonado porque difícilmente podemos decir que hay más niños en escuela. Lo que hemos podido ver es deserción, centros cerrados. El año pasado se cerraron 400 centros educativos, se cerraron 600 secciones educativas, y eso implica que son más niños fuera de la escuela. Estos datos ustedes se los ha proporcionado cuando me habla de 400 centros educativos cerrados y 600 aulas educativas cerradas. Esos datos los han obtenido de las estadísticas del Ministerio de Educación. Bueno, y usted puede ver, por ejemplo, cómo no se ha contratado maestros. Desde el año 2009 no hemos tenido más contratación de maestros, o sea, plazas nuevas abiertas no tenemos. ¿Eso qué le indica? Que no ha habido crecimiento en la matrícula. Pero aparte de eso, muchos docentes recibimos a diario, docentes que se acercan a nosotros y nos dicen que los están declarando subutilizados. ¿Qué implica la declaración de subutilizado? Que es un maestro que por ya no tener suficiente matrícula, ya esa sección hay que cerrarla, y entonces le dan opción o de renuncia o despido, o bien de trasladarlo a otro centro educativo, a lo mejor que no reúne las condiciones adecuadas para que él se desempeñe. Entonces hay mucha denuncia alrededor de eso. Centros educativos que se están cerrando. Bueno, solo en Mexicano se cerraron tres centros educativos que impartían educación media el año pasado. Aquí en San Salvador para este año ya se anunció el cierre de otros 2 centros educativos que también imparten media, y esos son temas que lamentablemente afectan a la niñez, a la adolescencia, porque se cierran espacios donde ellos podrían realmente adquirir ese conocimiento, las habilidades, las destrezas para su desarrollo. Ahora, la misión nuestra dentro del grupo parlamentario de Arena, por supuesto, no es solamente conocer y emitir nuestro juicio alrededor, sino también proponerle al Ministerio de Educación acciones
para que se pueda realizar. Hemos solicitado una audiencia al señor ministro, lo solicitamos a los ministros anteriores, en el gobierno anterior lamentablemente no fue factible que nos dieran esa audiencia durante 5 años, pese a estarla solicitando. Este año ya se la solicitamos personalmente al señor ministro, dijo que sí en su momento, luego le hemos enviado una nota para que también quede oficializada esa solicitud. Esa nota se envió hace alrededor de 20 días, aún no recibimos respuesta de cuándo nos va a dar la audiencia, pero precisamente son los temas que queremos tratar. Le cuento, nosotros hemos hecho la gestión con el ministro de Educación para tenerlo en el espacio parlamentar para conversar sobre estos temas tan importantes, y desde luego vamos a consultar estos aspectos. Ha quedado el equipo de hacer la consulta y confirmarnos que va a venir el jueves probablemente. Pero bien, ustedes hablan de que no solo es para contemplar la situación y emitir juicios, sino también para elaborar propuestas sobre esta situación de en este caso de la deserción, de las aulas cerradas, de los más de 4.000 centros educativos, 400 centros educativos cerrados. ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, primero, nosotros consideramos que deben tomarse medidas ya para asegurar la permanencia de los niños en el centro educativo. ¿Qué medidas? El tema de la seguridad es uno de los temas que hay que abordar con prioridad, como una emergencia que estamos viviendo en el sistema educativo. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que al interior de los centros educativos se haga un plan de acción que permita conocer qué está pasando con los diferentes grupos de niños de los diferentes grados, conocer cuáles son los niños que tienen problemas de pandillas, que vienen a lo mejor de hogares disfuncionales o de hogares que ya tienen un miembro en pandillas y que lógicamente ese niño va a tener alguna situación que requiera una atención particular. El contar con aulas de terapia o aulas de apoyo educativo para estos niños es importantísimo. Todo niño que tenga una situación particular, ya sea porque viene de una familia disfuncional, porque viene de una comunidad que es una comunidad que está afectada totalmente por grupos delincuenciales o por pandillas, o porque este niño ya ha tenido y ya se conoce que ha habido una práctica de violencia, es importante que haya un psicólogo, que haya un aula de terapia donde este niño pueda atendérsele para buscar que esa conducta del niño no se vaya a desviar, digamos, o si ya está padeciendo algún tipo de conducta que no es la más adecuada, pues se pueda corregir. Aparte de eso, debe de hacerse un plan que pueda prevenir la violencia dentro del centro educativo, y en eso tiene que participar también el Ministerio de Seguridad y Justicia para que pueda colaborar a mantener la seguridad dentro, a través de algunas recomendaciones que ellos puedan dar, pero también en el entorno, porque muchas veces el problema de violencia no está solamente dentro del centro educativo, sino el entorno, porque a la salida de la escuela puede ser que hayan personas que son las que abusan de los niños. Conocemos una gran cantidad de niños desaparecidos o de niños fallecidos, niñas que a la salida de la escuela es donde las raptan y son llevadas ya sea porque son parte de un pacto entre pandillas, el hacer ese secuestro de esa niña, o bien para trata o para vincularlas a estos grupos delincuenciales. Entonces es importante que el tema de seguridad se aborde a la prioridad con la mayor urgencia posible. El otro tema importante es que se le brinden los recursos para que funcione la escuela a tiempo. No es posible que 8 meses después de haber iniciado el año escolar se le esté dando el primer desembolso. A 3 meses de que finalice el año escolar se le esté dando el primer desembolso. Es importante que los maestros cuenten con el mínimo indispensable para funcionar. Y cuando decimos el mínimo, nos referimos a que si se necesitan plumones para la pizarra, no tenga que ser del bolsillo del docente, que a lo mejor tampoco ha recibido su salario, que se tengan que comprar.
que si el techo está mal, también puedan tener la oportunidad de ir y comprar un sellador para que ya no hayan goteras en ese techo. Que si hay problemas con el portón de entrada o con la cerca perimetral de ese centro, y que por eso están teniendo problemas de filtraciones de individuos que no son del centro educativo, también se puedan hacer las reparaciones. Y por supuesto que se cuenten con lo más importante, que son los materiales educativos, libros, documentos, los programas para los maestros que durante más de 5 años no tienen programas para funcionar. El maestro está prácticamente inventando, ¿y ahora qué doy, verdad? Porque si acaso tiene un programa, es un programa que ya está totalmente deteriorado. Entonces es importante que como ministerio se puedan abordar esos temas y se le puedan dar esos elementos. Otro tema importante es la vinculación que deba tener la escuela con la comunidad. Es importante, ya que uno de los graves problemas para la seguridad es el entorno. Entonces tenemos que generarles círculos de seguridad, digamos, alrededor, a través de los mismos padres de familia y los miembros de las comunidades en los que residen estos niños y estas escuelas. De esa manera prácticamente se tendrían esos espacios seguros para que los niños puedan desarrollarse. En este caso, el Ministerio de Educación, diputada, recientemente presentó también acá ante la Asamblea Legislativa su memoria de labores, entre los que destaca también aspectos como esos que han tenido éxito, por ejemplo, en el entorno familiar. Destacan la participación de la familia, como también trabajan en otros aspectos como la educación ambiental y gestión de riesgos, que van de alguna manera de la mano para garantizar ese entorno. Pero también, diputada, el hecho que usted ha señalado, que es necesario pues ver cómo se garantiza que el tema de la seguridad, que tengan los recursos, el entorno mismo, pues eso pasa por lo que usted ha señalado, el tema de los recursos. Ya el ministro Canjura también en alguna ocasión ha dicho que para tener calidad pues se requiere también de recursos y un presupuesto que vaya a la exigencia de la demanda. En este caso, El Salvador, en el tema del presupuesto, diputada, díganos, ¿cómo está actual y cuánto debería ser desde su perspectiva como conocedora del tema de educación para que el ministerio tenga los recursos necesarios para dar, la infraestructura, los recursos, etcétera? ¿Cuánto debería ser a su criterio el presupuesto? Nosotros consideramos que el presupuesto mínimo para funcionar del ministerio debería de alcanzar el 6% del PIB. Hoy por hoy el presupuesto alcanza el 3.2%. Sin embargo, prácticamente yo le podría decir que las últimas autoridades educativas son los que han tenido mayor cantidad de recursos dentro del Ministerio de Educación. En el año 2009 el presupuesto del ministerio fue de $570 millones. En el año 2013 fue de 860 millones alrededor, de 860 millones. Eso quiere decir que ha habido un incremento importante dentro del presupuesto. Sin embargo, cuando nos vamos a resultados, usted puede ver en esa misma memoria que en temas de edificaciones educativas no hemos tenido construcción de nuevas edificaciones. Usted va a encontrar que lo que tenemos es algunas reparaciones mínimas, y en su mayoría la inversión en infraestructura no es del presupuesto nacional, sino son cooperaciones de organizaciones no gubernamentales o cooperación internacional. Y además, para mí realmente me ha parecido bastante difícil el entender la visión de mejora de los ambientes escolares, cuando lo que vemos es que las reparaciones que están señalando se refieren a puertas, se refieren a cercas, se refieren a cosas mínimas que antes se cubrían con el bono de mantenimiento escolar, que fue eliminado. Ese bono de mantenimiento escolar se le entregaba a la administración escolar y ellos eran los responsables de ir haciendo esos mantenimientos. Ahora ya no reciben ese bono, y lo que el ministerio está reportando como éxitos
en infraestructura escolar se refiere a eso, a los mantenimientos, y en su mayoría realizados no por el mismo ministerio, sino por algunas otras organizaciones. ¿Y es porque la carencia de recursos, diputada, Eso es lo que yo no logro explicarme, porque cuando se administran los recursos usted tiene que priorizar, ¿verdad? Nosotros debemos de trabajar en cuanto a con visión de resultados, pero resultados de impacto, y de impacto en el plazo inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros vemos cómo se ha venido invirtiendo el presupuesto en educación? En este momento, los proveedores que dieron servicios para zapatos, para uniformes o que entregaron paquete escolar, que debieron entregar en noviembre del año pasado, a esta altura no se les ha pagado. Siendo esto algo que estaba presupuestado dentro del presupuesto 2014. Tenemos la situación de que no ha habido bono, no ha habido fondos para materiales, no se ha pagado a tiempo a las personas que dan servicios de soporte educativo. No me refiero a los docentes, sino a la secretaria, al conserje, al vigilante, a todas estas personas que dan otros apoyos y que muchas veces depende ese apoyo del bono de funcionamiento escolar. Tampoco se ha pagado. No tenemos infraestructura nueva. Entonces, la gran pregunta es, quiere decir que no se ha utilizado el presupuesto. No se utilizó en el 2013 y no se utilizó en el 2014. Pero si nos vamos a ejecución presupuestaria 2013, resulta que aparentemente se ejecutó todo el presupuesto 2013. Entonces decimos, ¿en qué se utilizó? ¿Verdad? ¿Dónde podemos ver? Porque en todo caso, si se utilizó, no se utilizó donde se debería de haber utilizado, ¿verdad? Donde deberíamos de haber priorizado. Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos, ¿cómo se están usando los fondos? Porque si ahora tenemos 300 millones más que en el 2009, casi 400 millones más para este 2014, ¿en qué los estamos utilizando? Si ninguna de las áreas prioritarias del sistema educativo están siendo atendidas, ¿verdad? Entonces, por esa razón quisiéramos conocer también del ministerio cómo es que se ha priorizado. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo se están cerrando secciones para educación por vía modalidades flexibles, lo que se conoce o se conoció antes como Edúcame. Edúcame es un sistema que le permite a todo niño que abandonó la escuela y que su edad ya no le permite a lo mejor estar en el grado que le corresponde porque ya tiene extra edad, entonces le permite volver a ingresar al sistema vía una modalidad flexible, que significa que va a ir el sábado y el domingo, o que va a estudiar de noche, o que va a hacer un examen de suficiencia, de manera que pueda rápidamente ubicarse en el nivel que le corresponde o finalizar sus estudios de básica y de bachillerato. Pero esos cupos de Edúcame se han ido cerrando y ahora tenemos mucho menos niños graduados vía Edúcame que los que teníamos hace 5 años. Entonces también estamos cerrando esa puerta que era una alternativa para los jóvenes que desertaban del centro educativo o que por alguna situación no pueden asistir a la clase regular. Entonces, lo que nos preocupa no es solamente si son suficientes los recursos, porque podemos llegar a tener entonces el 6% del PIB, pero la gran pregunta es ¿en qué se invierten? ¿Cómo se invierten? No es un tema solamente de tener el recurso, sino de cómo invertimos ese recurso. Importante, sin duda alguna, estas apreciaciones que usted hace respecto a cómo el ente rector, en este caso el Ministerio de Educación, está trabajando y está... Ustedes como grupo parlamentario están haciendo la gestión para conocer de viva voz del ministro, y cosa que lo van a tener, todavía no se les esperamos que este ministro sí nos dé, porque él conoce más el jueves, probablemente, él conoce más del sistema educativo. Yo tuve la suerte de trabajar con él en alguna medida cuando él veía el tema de Niños Talentos, un programa que insistimos en esa época yo era directora general del Ministerio de Educación, y insistimos mucho
en que se mantuviera ese programa y pese a que había mucho, dijéramos, una situación bastante en contra de las autoridades universitarias. En aquel momento nosotros insistimos en ese proyecto y él fue de los pocos que creyeron en el programa y que se mantuvo junto a nosotros para que el programa permaneciera. Y hoy veo que le ha dado rédito, ¿verdad? De hecho, hemos conocido cómo jóvenes talentos de nuestro país han participado en diferentes olimpiadas, ¿no? Por lo menos han ganado bronce algunos oro, han ganado hemos tenido oro, la sí, suerte. Correcto. Niños muy talentosos, nosotros tenemos niños verdaderos genios en El Salvador, pero que no hemos tenido la oportunidad o la capacidad de darle todos los soportes que ellos requieren para que puedan desarrollar todo su talento. Y esa era la función del programa. Y el programa se hizo en la parte de física y matemática en la Universidad Nacional y en la parte de literatura, letras, en la Universidad la de Santa Tecla. El ESMA. La Universidad José Matías Delgado. Correcto. En la Matías Delgado se desarrollaba la parte de letras y literatura en general, ¿verdad? Para jóvenes talentos en esa rama. Lamentablemente entiendo que esa ya la cerró el Ministerio de Educación y ahora solo mantiene la que se desarrolla con el apoyo de la Universidad Nacional, que es en matemática y física. Entonces, yo esperaría de que teniendo ahora de ministro a alguien que fue un socio muy importante para desarrollar ese tema, ahora esto se pueda hacer mucho, se pueda fortalecer mucho más. Y además, es una persona que, desde mi juicio, conoce del tema educativo y de la importancia de la calidad educativa, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que en ese sentido se haya un juicio diferente para cómo enfocar la educación en este nuevo gobierno, al menos por ese antecedente que tenemos. Yo esperaría que eso sea así. Yo creo mucho en que la educación es lo único que puede hacer cambios en este país, ¿verdad? Es a través de la educación, no solamente la educación formal, sino que también la educación informal. Si nosotros trabajamos con la familia para que en los hogares se vuelva a retomar todo el tema de valores, que se le dé la importancia a ese núcleo fundamental que constituye la familia, para que desde la familia se le dé la importancia y el valor que tiene la educación y que sea el padre de familia el primero en que exija que su hijo esté en la escuela, ¿verdad? Sin duda alguna son como de los desafíos que enfrenta el Ministerio de Educación, y usted lo ha señalado. También señalan en la memoria de labores que se le debe dar mucha importancia al tema de la primera infancia, que es un tema que viene dándole, si se quiere, importancia. Y desde acá, desde la Asamblea Legislativa, conocimos también alguna iniciativa de Fundafan, que por ahí presentaban una iniciativa que, si bien es cierto, tenemos la ley Lepina, pero que el tema de los primeros años de vida como que por ahí se ha descuidado. Y ahí pues está también el Ministerio de Educación, reporta ahí que de junio a diciembre del año 2013 pues han atendido niños y niñas por nivel educativo pues a un promedio de 14.957 en educación inicial, pues comienzan con 2.737 y a nivel de parvularia pues registran como con 12.220. Entonces el tema de educación inicial, como usted lo dice, la familia es parte principal, y que es ahí donde también debe enfocarse de alguna manera esos recursos. Y es que la educación es un tema de todos. No le podemos dejar solamente a un Ministerio de Educación que asuma la responsabilidad de educar a una sociedad. Tiene que partir desde la familia. Y la educación inicial es clave. El que nosotros sepamos estimular al niño, inclusive desde el vientre, porque ya hay estudios que dicen que el niño desde el vientre tiene esa capacidad cognitiva y puede percibir el ambiente en el que se desarrolla su familia. Desde ahí es clave que el niño se puede estimular, y una vez tenemos al niño ya pues fuera del vientre materno, es importante todo lo que desde la familia se puede hacer y luego a través de los programas de educación inicial se puedan cubrir. Han habido muchos esfuerzos en materia de apoyo para la educación inicial. Lamentablemente es uno de los temas más caros.
Y nosotros compartimos en ese sentido la preocupación que creo deben de tener las autoridades educativas, salud y las otras entidades que se relacionan con niñez, de que es un tema que debe ser abordado no solamente desde el Ministerio de Educación, sino que también tiene que buscarse que desde que el niño nace en esa maternidad donde el niño nació, comience a hablarse con los padres, con la madre, para que ellos conozcan que deben de comenzar a preocuparse por esa educación inicial del niño. La apertura de nuevos centros es muy importante y aquí yo esperaría que no nos vaya a suceder lo que está sucediendo con educación primaria y educación media, que ese cierre masivo que se está haciendo de centros educativos. Sabemos que actualmente se está haciendo una revisión en base a la nueva ley Lepina para a verificar el cumplimiento de las normativas de los diferentes centros e instituciones que imparten educación inicial. Sin embargo, creemos que el CONNA y todas aquellas entidades relacionadas con la legislación hacia estos centros deberían de buscar mecanismos para apoyar y fortalecer los diferentes centros y no llegar con una situación estricta a cerrar esos centros, ¿verdad? Pudimos ver en el caso, un caso ejemplar, la ciudad de los niños en Santa Ana, un centro que durante muchísimos años sirvió a la sociedad santaneca para atender a todos aquellos niños que tenían problemas y que no tenían otro mecanismo para ser educados. Algunos le llamaban la correccional de menores en algunos casos. Hubieron algunos centros, pero la ciudad de los niños era más que eso, era un centro donde se recibían a niños huérfanos, donde se recibían niños que también eran remitidos por parte de los entonces ISPM o ISNA o como se le llamara la institución. Pero eran centros que brindaban un excelente servicio para la sociedad y tenemos generaciones que han conocido de esos servicios y que gracias a esas instituciones pues son ahora las personas que son. Sin embargo, se cerraron, ¿verdad? Se cerraron porque se consideró de que esa administración no era la adecuada. Y dentro de ese grupo que yo le mencionaba de 400 cerrados, van casi todos los que eran administrados por religiosos. Y entonces, en este mismo sistema, ¿verdad?, de la que le menciono. Eso comienza a sentirse dentro de las instituciones que imparten educación inicial en este momento. Están siendo visitadas y están siendo evaluadas, pero es en un sentido de que no llegan simplemente a hacer la evaluación para ver cómo están funcionando, sino que de entrada es una amenaza. Vamos a cerrarlos. Y eso al Entonces, final... como que el mecanismo, diputada, es por la cuestión de la ley, o ahí considera que la metodología con la que se está visitando no es la adecuada. Yo creo de que es el mecanismo de aplicación que se está siguiendo que no está siendo el más adecuado, y esas son de las cosas que debemos revisar. Porque cuando nosotros tenemos entidades que dan servicios a una gran cantidad de niños y del día de la noche a la mañana usted le va a decir al padre de familia, mire, a partir de mañana nosotros ya no vamos a dar este servicio, primero limita a un grupo familiar que a lo mejor la mamá tiene la posibilidad de trabajar porque sabe que su niño queda seguro en una institución. En el momento que esa madre ya no tenga esa opción de dejar a su niño ahí, lógicamente va a tener que dejar de trabajar o va a tener que buscar alguna alternativa que no va a ser la más adecuada para el desarrollo del niño. En ese sentido, nosotros esperaríamos que no suceda. Por eso hacía la referencia a que en este momento ellos han iniciado a hacer esas evaluaciones y esas visitas que son importantes que se hagan, porque es importante que también las instituciones sigan las normativas y que nos aseguremos que la calidad de los servicios que están prestando son los adecuados. Pero también que no vayamos a tener un cierre masivo de centros que perjudiquen el desarrollo y el conocimiento de los niños. Bien, estamos conversando con la diputada Carolina Ramírez del Grupo Parlamentario de Mujeres y también del Grupo Parlamentario de Arena, su visión de cómo ve el proceso de trabajo de
el tema de educación en nuestro país y que ha vertido sus opiniones y que por supuesto nosotros como Radio Legislativa y en este espacio también, pues vamos a consultar también a las autoridades de educación para que nos den su valoración sobre estos puntos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar también continuamos con más de GPM en el Dial. Ya regresamos con GPM en el Dial. Sin violencia El Salvador es mejor. No dejemos que la violencia nos domine porque siempre hay otros caminos para solucionar los conflictos. Comparte con tus hijos el valor de la paz. Deja las confrontaciones con los demás y contribuye con la no violencia. Nuestro país, El Salvador, ámalo. Esta es una campaña de Radio Legislativa 88.1 FM. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres establece en su artículo 55 expresiones de violencia contra las mujeres. Mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios públicos, de trabajo y comunitario. Grupo Parlamentario de Mujeres, Radio Legislativa. Desde 1824 comenzaron los primeros sucesos legislativos. Hoy somos los primeros en el dial, la radio de la población salvadoreña, y desde el primer órgano de Estado está al aire 88.1 FM. Música, saludos y más en Radio Legislativa. Llámanos a nuestra cabina azul al 2281-9191, 2281-9191. Radio Legislativa, la democracia al aire. Los sueños son individuales, pero adquieren fuerza y validez humana cuando los volvemos realidad de manera colectiva y se acoplan a las distintas formas de pensamiento. Por eso, debes informarte bien, leer, investigar, escuchar, analizar y sacar tus propias conclusiones. El momento es hoy. Sintoniza la radio de la Asamblea Legislativa 88.1 FM. La democracia al aire. Participar es intervenir, junto con otros, en un suceso en la historia. Compartir con alguien un sentimiento o una idea. Sistema Radial Informativo 88.1 FM. La democracia al aire. Está en sintonía de GPM en el dial. Continuamos en el programa GPM en el Dial. Estamos conversando con la diputada Carolina Ramírez del Grupo Parlamentario de Arena sobre el tema de niñez y educación, y también teníamos planteado el tema de migración y niñez, pero lo vamos a dejar para otro tema. No obstante, pues nos quedan temas aquí o consultas que hacerle en el tema de educación. Por ejemplo, diputada, recientemente la Asamblea Legislativa, hablemos de lo que se hace en la Asamblea Legislativa también, la aprobación del lenguaje de señas como un bien cultural que también se aprobó. Esto viene a poner también, si se quiere, nuevos retos al Ministerio de Educación, porque eso exige que de alguna manera tiene que presupuestar para maestros especializados en ese tema. Así es, el tema de la inclusión, que es clave. Inclusión no implica únicamente asegurarnos de que no se le niegue el ingreso a un niño a un centro educativo, sino que también implica el que se propicien las condiciones adecuadas para el aprendizaje de ese niño y las condiciones para el acceso. En el caso de los niños sordos, ha sido digamos una tarea larga, ¿verdad?, para poder llegar a que ahora tengamos una ley en donde se reconoce el lenguaje de señas para los niños, y este es un tema que para nosotros es clave porque no le da tarea únicamente al Ministerio de Educación, sino que también a toda la institucionalidad nacional.
implica que todas las instituciones deben de tener, por ejemplo, en el Ministerio de Salud debería de haber, de acuerdo a esta nueva ley, un equipo que le permita entender cuando el niño llega o cuando la persona sorda llega, interpretar cuáles son las dolencias, claro, de esa persona, para que si tiene dolor de estómago no lo vayan a operar del hígado. Claro. Es decir, hay una serie de situaciones que se tienen que ver. Lo mismo en la parte judicial. Si es una persona sorda, también deben de haber intérpretes en el órgano judicial para que interpreten lo que esta persona, ya sea como ofendido o como un denunciado, pueda también ser legalmente interpretado lo que él está diciendo con su propio lenguaje, que es ahora un lenguaje oficial para El Salvador. De igual manera, en el tema, perdone, diputada, el tema en la Policía Nacional Civil. Igual en conocimos acá testimonios de personas que en algún momento se han sentido ofendidas cuando en un procedimiento, pues personas que aplica o que es sorda en este caso, pues sus señas son mal interpretadas en algún momento, y como por no tener en este caso el recurso, la PNC, un intérprete, en algunos casos han sido pues mal interpretados esas señas. Y en el caso de las autoridades policiales es justamente uno de los temas que más hemos abordado. Les pedimos opinión a ellos alrededor de cuáles son sus estadísticas en atención de este tipo de problemas, y ellos nos manifestaron de que no tienen registros. No sabemos si es porque hay sus registros o porque realmente no se han dado estos casos. Nuestra mayor preocupación era justamente el que no se conociera o el que se confundieran los lenguajes que utilizan pandillas con el lenguaje de señas, que es lo que nos han manifestado las personas sordas. Y en ese sentido se pidió opinión a la policía porque hay una petición que no hemos podido resolver favorablemente hasta hoy, y seguimos estudiando cuál podría ser el mecanismo. Hemos pedido al Centro Nacional de Registros y a la misma policía que nos apoyen para buscar la mejor metodología de implementarlo, y es que ellos solicitan que en el DUI haya un tipo de simbología especial para identificar a la persona sorda, de manera que cuando una autoridad le exige un documento de identidad y esta persona no puede expresarse verbalmente, entonces pueda ver ya el documento que no que es un pandillero que se está haciendo pasar por una persona sorda. Entonces, hoy por hoy no lo hemos podido resolver, estamos en la búsqueda de esa solución. Sin embargo, sí se le ha pedido a la PNC de que busque los mecanismos para contar con profesionales capacitados en el lenguaje de señas que le permitan resolver estos casos cuando se dan. Lógicamente, en el día a día de la policía, cuando está en un barrio, cuando está en una comunidad, difícilmente puede ser que lo esté acompañando el profesional, pero sí buscar detener inmediatamente, hacer un llamado a un profesional especializado en lenguaje de señas para que pueda darle este servicio. En lo personal, vía otras tareas que en lo social desarrollo, he visto cómo es importante el que haya un instructor capacitado con lenguaje de señas. Hemos tenido en una ONG en la que yo soy miembro de su junta directiva la participación de instructores con este lenguaje, y qué satisfactorio es ver a las personas sordas que puedan finalmente tener una capacitación laboral, que van a poder desempeñarse, y que gracias a que tuvieron un instructor que les podía transmitir ese conocimiento vía lenguaje de señas, ellos lograron adquirir ese conocimiento. Nosotros acá en la radio y como institución, como Asamblea Legislativa, vamos también tomando esos elementos. Recientemente con la diputada Silvia Astorga tocamos ese tema también, y como la Asamblea Legislativa, a través de sus medios de comunicación, que es una de las pocas instituciones en medios de comunicación, llámese la radio, la televisión legislativa y alguna que otra, por ejemplo, Canal 8 y Canal 10 de televisión, que nada más tienen en algunas franjas
como para poder decir, bueno, la Asamblea Legislativa sí tiene permanentemente todas las comisiones en donde están los diputados y diputadas y donde la televisión está, permanentemente tenemos a un intérprete. Ya no se diga también en el desarrollo de la sesión plenaria. Esto viene a decir que la Asamblea está siendo el ejemplo. Así es, y es que no podemos nosotros emitir la ley y no cumplirla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dentro de la Asamblea sí se ha previsto, ya hace un par de años, ¿verdad?, que se tienen una persona que siempre está transmitiendo, está traduciendo lo que pasa en las sesiones plenarias, de manera de que toda la población tenga acceso a conocer lo que sucede. La población sorda en el país es una población bastante grande, es importante. Las causas son muchas por las que tenemos personas sordas, parte de quizás de un grupo ya adulto bastante grande que hay, fue el mismo conflicto armado, ¿verdad?, que lamentablemente nos dejó muchas personas sordas. En lo personal viví el tema con los niñitos sordos hace muchos años, o con deficiencias auditivas, tal vez no sordos totalmente, pero sí a través del programa Escuelas Saludables que se desarrollaba en el Ministerio de Educación, atendíamos cientos de niños sordos a los que se les entregaban sus aparatitos auditivos a través del programa, así como se entregaban otra cantidad de prótesis y de atenciones médicas para los niños. Pero sí viví el caso de cómo le cambia la vida a un niño cuando finalmente puede escuchar o cuando se puede comunicar a través del lenguaje de señas. Entonces creo que esas son las cosas buenas, las cosas que nos hacen sentir que algo estamos haciendo, ¿verdad? Porque a veces no tenemos tantos, digamos que los sinsabores que se viven en la política nacional a través de las diferentes situaciones en asamblea, nos dan un poco de frustración cuando queremos hacer más y las cosas se detienen, pero también tenemos esos momentos en los que nos sentimos orgullosos de ser parte de los funcionarios que podemos buscar soluciones y que podemos llevar soluciones a los problemas que vive la sociedad salvadoreña. Y esto pone, diputada, sin duda alguna, en un ambiente diferente, pero también el reto está ahí planteado. Por ejemplo, el que no se tenga, y aquí se reconoció por parte de las personas que trabajan en la Asamblea Legislativa, que a nivel institucional, digamos como Ministerio de Educación o no sé a quién le corresponda, pero no tenemos una escuela, no hay un instituto que se especialice a personas, en este caso, que sean traductoras, sino que lo que hay es una asociación o varias asociaciones que imparten estos talleres de intérpretes. Entonces, sin duda alguna, viene a ponernos como desafío el que la institución, en este caso, no sé si el Ministerio de Educación a través debe de Educación tener Superior. Una escuela, ¿verdad? Entonces, allí está planteado otro de los retos interesantes. Básicamente se hizo hace quizás alrededor de unos 8 años la cátedra en algunas universidades privadas para la enseñanza del lenguaje de señas salvadoreño. Habían varias universidades trabajando en este tema y entiendo de que se ha seguido fortaleciendo, sin embargo no hay una escuela especializada. Correcto. Porque también hay sitios donde se enseña el lenguaje de señas internacional, pero lamentablemente nosotros somos muy particulares en nuestro lenguaje. Y se adoptó el propio. Entonces se adoptó el lenguaje de señas salvadoreños, que es bastante diferente y que realmente era el indicado para que nuestra población sorda pueda tener una atención adecuada en las diferentes instituciones a las que ellos se acercan para demandar sus derechos y que muchas veces no eran escuchados precisamente por esa limitante de la comunicación. Y creo yo que aquí también la población en general tenemos una responsabilidad de ir aprendiendo ese lenguaje, porque nosotros en el momento en que nos encontremos con una persona sorda también tenemos que tener la capacidad. Es que no es un problema de la persona sorda en sí, sino que es de la sociedad, y nosotros deberíamos de ir adquiriendo esas capacidades para podernos comunicar con ella, porque no es una persona que tenga problemas de deficiencias cognitivas de ningún tipo. Son personas tan normales como todos nosotros, con la única limitante de no poderse expresar verbalmente. Sí, sin duda con una alguna. inteligencia privilegiada en muchos casos,
y que somos nosotros los que no sabemos aprovechar sus habilidades, sus conocimientos y sus capacidades al no ser capaces de comunicarnos con ellos. Importante entonces las reflexiones que estamos conociendo hoy en el programa GPM en el Dial, que todos los lunes a esta hora tenemos, y para el caso pues la diputada Carolina Ramírez del Grupo Parlamentario de Arena hoy nos ha dado sus opiniones. Queremos agradecerle, diputada, no sin antes reiterar la invitación para en un nuevo programa, ya sea en este o en los otros que Radio Legislativa, iniciando prácticamente su segundo año, pues tiene para la sociedad salvadoreña. Gracias, va a ser un gusto estar acá con ustedes y aprovecho también felicitarlos por ese primer año. Sabemos que ha sido un año muy duro, un año para consolidarse, pero cuántos éxitos y cuántas satisfacciones también ha dejado la radio legislativa, no solo para el equipo, sino para todos nosotros que somos parte de este órgano legislativo y que vemos cómo la población comienza a demandar esa audiencia, ¿verdad?, de la radio legislativa. Así es que mis felicitaciones también por haber sido recientemente el Día del Periodista, y sabemos que tenemos una gran calidad de profesionales del periodismo y la comunicación acá en la radio. Así es que felicidades y muchas gracias por invitarme. Gracias a la población también que a través de Radio Legislativa nos ha escuchado esta mañana. Como no, muchísimas gracias, la diputada Carolina Ramírez, esta mañana, o mejor dicho este día, porque también lo estamos transmitiendo en horas de la tarde, este espacio. Gracias nuevamente, y será el próximo lunes cuando tengamos otro espacio de GPM en el Dial, donde las diputadas del Grupo Parlamentario de Mujeres pues tienen a bien compartir temas que van en beneficio de promover los derechos de las mujeres y por supuesto esta vez los derechos de la niñez. Con esto nosotros les invitamos a que continúen con la programación de Radio Legislativa. Pasen todos y todas muy buen día. Finalizamos su programa GPM en el Dial. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana y su retransmisión a las 4 de la tarde.